de ayer, así es de que ese nos lo brincamos. Ha habido unas situaciones muy, muy interesantes a lo largo de toda esta semana, les digo, y retomando un poco la lectura, lo que leíamos ahorita del Salmo 139, ¿qué palabras tan fuertes dice el salmista cuando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno? Qué fuerte. Podríamos decírselo también al Señor así, con esa tranquilidad de decirle, examíname, oh Dios. Yo creo que, híjole, si lo hiciéramos terminaríamos, sí, mi hermano, definitivamente. No eres el único, ahí la llevo. Pero ver lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo, a mí me llama mucho la atención. Y le doy muchísimas gracias por cada una de sus bendiciones. A lo largo de toda la semana, les digo, ha sido muy, muy padre ver cómo el Señor se muestra de diversas maneras. Particularmente les comparto que uno de mis hermanos de sangre, mi hermano Chuy, él es mayor 7 años que yo, fue intervenido para que le hicieran un cateterismo. Le pusieron por ahí 2 stents y le liberaron una venita que estaba al 95% de cerrado. Y bueno, pues ya tiene ahí otro tiempo, ¿no? Para estar trabajando y para estar conociendo. Así es de que, pues gracias a Dios de veras por cada una de esas bendiciones que son increíblemente maravillosas, de veras. Hoy vamos a ver un tema que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y lo vamos a ver en específico a partir del verso 35. Este versículo, este capítulo, es donde pues presenta primero el evangelista, el apóstol Juan, hace una presentación preciosa, ¿no? Desde el verso 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. Y está hablando de Jesús. Los versos 1 y 2. Por ahí nos brincamos al 19, en ese mismo capítulo. Ya estamos hablando de Juan el Bautista. Dice en el verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Pero luego más adelante, dice en el verso 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pero luego, a partir del verso 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cómo de una manera paulatina va presentándose, va mostrándose el Señor desde la eternidad y hasta el tiempo en donde Él ya se presenta ante la gente. Pero luego a partir del verso 35, y aquí quiero que me presten por favor su atención y síganme con su vista, voy a leer a partir del verso 35 y terminamos en el verso 51. Presten atención, por favor. Juan capítulo 1, a partir del verso 35. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús,
el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. En esta parte es donde nos vamos a ir centrando. Y les quiero hacer una pregunta, mis hermanos, y esta pregunta es obviamente para ustedes. Nada más para ustedes. Primero, ¿qué fue lo que te motivó a buscar a Jesús? ¿En qué momento de tu vida pensaste o llegaste a ese punto en donde dices, necesito algo más de lo que estoy viviendo? Necesito ir y buscar al Señor. Eso te lo dejo. Haz una recapitulación si tú quieres. Y pasando a lo que es propiamente ya el tema. Vemos en el versículo 37 al 38 y dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Quiero recalcar donde dice el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Todavía no eran discípulos de Cristo. Todavía no eran discípulos de Jesús. ¿De quién eran? De Juan. A través de Juan ya habían escuchado de todo esto. El punto, en el momento en que Jesús aparece y empieza a hablar, inmediatamente lo siguieron. Juan había dicho, no soy yo vengo nada más a abrir el camino. Y ellos van siguiéndolo. No sabían a dónde iban. La pregunta es, ¿dónde vives? Viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos cuando buscamos al Señor Jesús? La pregunta es, ¿qué esperaba encontrar buscando al Señor Jesús? ¿Qué esperabas resolver en tu vida, mi hermano? ¿Qué esperabas encontrar en el Señor que pudiera resolver a lo mejor todas aquellas situaciones que traías? Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Es que además de cualquier situación que podamos estar buscando en Él, el hecho de la salvación, eso es lo más importante que el Señor Jesús pudo habernos dado. Y con Él, todo lo demás. Pero Él es lo importante. ¿Qué buscan? Dice el Señor Jesús. Nosotros ya hemos pasado por todo eso. La gran mayoría de nosotros ya hemos tenido ese encuentro con Jesús. La pregunta es, ¿qué esperábamos encontrar en esa búsqueda? Oye, ya lo encontraste, muy bien. ¿Y encontraste lo que buscabas? Piénsenlo. Y a lo mejor creo que hemos encontrado mucho más de lo que buscábamos. Casi se los puedo asegurar que hemos encontrado mucho más de lo que buscábamos. A lo mejor buscábamos un granito de arena, y nos hemos encontrado toda una playa en él. Pero ¿saben qué hacen estos discípulos? Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. El Señor no les dijo, síganme. Si se fijan, no les dijo, síganme. Ellos se fueron atrás de Él. Se fueron buscando, ¿qué hay? Se fueron de manera intencional buscándolo. Pongo por ahí una fotografía en donde hay unos discípulos del Señor ahí. En donde hay unos discípulos del Señor en un evento que llamamos M28. ¿Por qué? Por Mateo 28. ¿Qué hacemos ahí? Estamos siendo esos discípulos que vamos siguiendo al Señor. Y debemos de encontrar algo muy, muy interesante en todo esto. Mi hermano, te pido que pongas, por favor, Jeremías 29:13.
Muy bien. Ellos son mis alumnos más adelantados. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudan a leerlo? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscarán y me hallarán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo su corazón. Esto es algo intencional, mis hermanos. Es algo que tenemos que buscar hacer en ese sentido. Y buscar al Señor es muy, muy importante. Les digo, podemos buscarlo por diversos motivos. Cada uno de nosotros tendrá en aquel entonces aquellos motivos por qué buscarlo. Y les digo, encontramos mucho más de lo que estábamos buscando en Él. Pero tiene que ser algo intencional, mi hermano. Me buscarán, pero dice, y me hallarán. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo su corazón. La siguiente, por favor, mi hermano. Quiero que entendamos una cosa, mis hermanos. A veces, nosotros somos los que tenemos que tomar esa iniciativa, como los discípulos de Juan, que siguieron a Jesús. Jesús no es encontrado por casualidad, mis hermanos, sino por quienes se atreven a buscarlo. Y luego más adelante, en el verso 39, dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Les leo el 38. Dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. No sé si reconozcan la fotografía. ¿Dónde moras? Le preguntaban al Señor. Y no es que esté aquí físicamente en el sentido de que es el único lugar. Una vez que reconoces a Jesús, lo tienes en tu vida. Lo llevas en tu corazón. Y lo repito todo el tiempo. El nombre de la iglesia es un nombre demasiado comprometedor. Dios está aquí. Dios está aquí. Pero la pregunta, o más bien, la respuesta que les da el Señor dice, venid y ved. Si se fijan, no les dijo, les voy a hablar de lo que ustedes necesitan, les voy a resolver su vida, voy a hacer todo lo necesario para que ustedes estén bien, felices y contentos. No. ¿Qué les dijo? Vengan y vean. Esos discípulos que le siguieron, esos discípulos de Juan, lo siguen y se dan cuenta, oye, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y luego dice, y se quedaron con él. Y obviamente fue un amor a primera vista. ¿Qué tanto pudo haberles dicho el Señor en esa tarde-noche? Y hasta el otro día. Porque dice, se quedaron con él aquel día. Una vez que conoces al Señor, una vez que tienes esa oportunidad de conocerlo, y empiezas a tener una relación con Él, y empiezas a desarrollar una relación con Él, las cosas van cambiando en tu vida. La semana pasada les hablaba de la transformación que sufrimos a través de ese conocimiento de Él. ¿Cómo llegamos a todo esto? ¿Te has llegado? Bueno, le hablo a los varones, a las mujeres que están casados. ¿Alguna vez te enamoraste de tu pareja? Digan que sí, por favor. Yo creo que sí. Y estoy seguro que sí. Y es importante que sigamos alimentando ese amor. Y es importante que sigamos viéndonos en esa idea, alimentando ese amor. Pues la relación con el Señor Jesús es una relación de amor, mis hermanos. Dice que lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En ese sentido, Él toma la iniciativa. Pero al tener esa relación de amor y al tener esa relación de intimidad con nuestro Señor y vivimos una vida en el Señor realmente, insisto, las cosas cambian totalmente. Otra vez, no te digo que todo te va a salir bien, te digo que nunca vas a estar solo. Eso es lo que te digo.
Este no es el genio de la lámpara, que todo se resuelve tallando la Biblia y aparece una humareda por aquí y ya todo se resolvió. No. Esto es todo un proceso. Pero hay algo totalmente diferente en esto. Si se fijan, el Señor, insisto, no es que les diga o les haya tirado un rollo ahí, no. Simple y sencillamente les dijo, vengan y vean, vengan y vean. La fe se fortalece, mis hermanos, con la experiencia de vivir en la presencia del Señor. De esa manera podemos ir ganando cada vez más y más esa fortaleza en el Señor. Y los problemas de la vida se van a ir abriendo, se van a ir haciendo a un lado. De tal forma, mis hermanos, que el mero hecho de estar con Él, eso es vivir el cristianismo. Es estar viviendo esa vida que el Señor podría vivir en nosotros. Recuerden lo que les comentaba la semana pasada. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estamos viviendo realmente esa vida. Eso es lo que quiero que entendamos y machacar en este sentido. Ser un cristiano, mi hermano, no es venir el domingo. Ser un cristiano no es dar el diezmo, no es ofrendar. Ser un cristiano es hacer que Cristo realmente viva en uno. Y cuando hacemos eso, las cosas, insisto, cambian totalmente. Cambian en nuestra manera de ver las cosas, cambian en nuestra perspectiva. ¿Podríamos estar seguros de esto? Bueno, la palabra nos habla en todo tiempo. El Salmo 34:8, por favor, mi hermano, ¿lo quieres poner en la pantalla? Salmo 34:8. Dice, ¿lo leemos todos juntos? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Amén. Gustad y ved que es bueno el Señor. Oye, ¿será bueno? Ahí dice que sí. El salmista nos está diciendo sí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos comprobado esa situación? No sé, pero yo creo que todos por ahí tenemos algún testimonio en donde podamos decir sí, el Señor es bueno. ¿Cuándo? En todo tiempo. Amén. Amén. El cristianismo, mis hermanos, no es una teoría, no es leer 25,000 libros. No, es vivir la palabra. Ese es ser cristiano. Así es de que olvidémonos un poquito de las cosas que ¿alguien sabe nadar? O más bien la pregunta es, ¿alguien no sabe nadar? Sí, con confianza, con confianza. ¿Alguien no sabe nadar? Muy bien. Les invito a que lean la enciclopedia de natación. E inmediatamente se metan al agua. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Y practicar. Y practicar. Y practicar. Una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo practicamos en el cristianismo? Leyendo la palabra, viviendo la palabra. Les digo, y lo he preguntado varias veces, yo creo que todos tenemos un versículo que nos gusta mucho, que nos llama mucho la atención y que lo traemos a flor de labios. ¿Alguien me quiere compartir alguno? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Mi hermana Isi? Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continua en mí. Amén. ¿Y la referencia es? Salmo 34:1. Salmo 34. Por aquí escuché otro. Jehová mi pastor y nada me falta. Amén. Salmo 23:1. Marilu. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Oyó mi hermana Gina? Sí. Fuerte y claro. Yo creo que todos, les digo, podemos estar agarrados y aferrados a la palabra del Señor. Y en ella encontramos una verdad absoluta. Me encantó mi hermana. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
Y es algo que es una realidad en cada uno de nosotros. ¿Cuántas situaciones hemos vivido? ¿Cuántas situaciones hemos pasado y el Señor ha tenido esa misericordia para con nosotros? Siguiendo más adelante en el tema, Jesús conoce profundamente a cada persona, mi hermano. Te conoce perfectamente. Te conoce totalmente. En Juan 1:42 encontramos, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambió el nombre. ¿Y Pedro qué significa? Piedra. Jesús le cambia el nombre y ¿saben qué? A cada uno de nosotros nos ha cambiado ese nombre. Nos conoce y sabe lo que somos, pero no nada más lo que estamos viviendo antes de conocerle como tal, antes de tener ese encuentro con el Señor, sino que sabe lo que va a pasar con nosotros. Y hay cambios en todo esto. A aquel le cambia el nombre de Isaac a Israel. Corríjanme, Jacob. De Jacob a Israel. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿Se acuerdan? Suplantador, tramposo. ¿Y a Israel? Y príncipe. ¿Qué cambiazo tan grande? Del suplantador a príncipe. En cada caso, nosotros en ese encuentro tenemos ese cambio y en algún momento nos lo va a decir. En todo esto, mis hermanos, quiero decirles, bueno, tengo esta fotografía que la puse por la facilidad que estaba por ahí. En todo caso, pues pónganse de acuerdo con la fotógrafa porque tiene ciertas ventajas conocer a la fotógrafa. El punto es este. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón. Pero pregunto, ¿quién le trajo? ¿Quién llevó a Pedro a Jesús? Su hermano, Andrés. Andrés era discípulo de Juan. Con esto hay una conexión de tal manera que si yo conocí a Jesús, ¿qué va a pasar? Que tengo que hablar con otra persona y decirle, mira, hay esto, y te invito a que vengas. Andrés lleva a su hermano, a Pedro, y dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Pedro conocía a Jesús? No. Pero ¿saben qué? Jesús conocía a Pedro. Nosotros no conocíamos al Señor hasta que tuvimos ese encuentro con Él. Pero Él ya nos conocía de antemano. Bendito sea Dios. En Jeremías 1:5, escuchen por favor, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Él ya tiene planes contigo, mi hermano, mi hermana. Y ya sabe lo que quiere contigo. Las primeras veces, de hecho, sí, las primeras veces, ya lo he compartido, no me enorgullezco, pero lo digo, cuando mi esposa, que fue la que me motivó a ir a la iglesia, conocí al pastor Sergio en la iglesia anterior en donde trabajaba, y yo lo digo, iba con el freno puesto, iba así, y me iba jalando, iba yo a remolque, ¿no? Vamos, está bueno, hombre. Y me sentaba allí en la puerta, para que en cuanto terminara, salía disparado. Insisto, no me enorgullezco, pero también lo reconozco. Y sin embargo, el Señor ha tenido tanta misericordia conmigo que aquí estoy delante de ustedes. No porque lo merezca, de ninguna manera, sino porque Él ha tenido la paciencia para trabajar conmigo y aquí estoy. Pero una persona que iba con el freno puesto,
le ha compartido ahora a muchas personas. Y bendito sea Dios. He tenido esa oportunidad y lo hago con mucho gusto. Porque el Señor ya nos conoce. A veces nosotros tenemos que dejar de tener ese freno puesto. Y con tantito que cedamos, vámonos. Nos mueve. Y nos mueve con todo. Cuando el Señor Jesús dice, ven y ve, y les dice a sus discípulos, vengan y vean, se empieza a generar una transformación en ellos. Lo mismo pasa en nosotros. A veces es imperceptible y a veces no nos damos cuenta, pero pasa. Terminando con esa anécdota de cuando iba las primeras veces a aquella iglesia, como siempre el pastor termina el mensaje o el culto y se va a la puerta a despedir a las personas. Es una costumbre que se tiene en las iglesias bautistas. Y me acuerdo que había mucha gente cuando salimos en una ocasión, y había ya mucha gente. Y mi esposa y yo salimos, pero así que no nos vea. Voltea y dice así a lo lejos que les digo, unos 5 metros. A ver, esperen un ratito, quiero hablar con ustedes. Y dice mi esposa, ¿quiere hablar contigo? Le digo, tiene mucha gente, hombre, vámonos. Nos fuimos. 2, 3 veces igual. Ya no había salida. El Señor ya te había visto. No era el pastor, vamos. Lo quiero mucho, mi pastor Sergio. Pero el Señor trabajando en él. Y no me dejó hasta que, a ver, venga para acá y vamos a platicar. Y empezamos a desarrollar una historia. Cuando arrancó la iglesia, les mentiría si les digo que ya estaba yo ahí. No. Pasó un año y fue entonces cuando llego a la iglesia, Dios está aquí. Pero me tocó estar en los hoteles, me tocó estar en los diversos lugares donde anduvimos, hasta que ya finalmente se estableció la iglesia. Lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que si el Señor lo hizo conmigo, que soy una ficha aplastada, por decirlo, pues hombre, que no lo vaya a hacer con ustedes. Prepárense, porque Jesús te ve como eres, sí, pero te llama por lo que llegarás a ser. Si de veras tenemos ese propósito, créanmelo, va a haber un cambio brutal en su vida, en todos los sentidos. Lo hemos vivido como iglesia. Bendito sea Dios, ya tenemos desde el año 13 sirviendo aquí, 2013. Y he visto crecer, llegaron niños aquí chiquitos. Llegó, por ejemplo, Isabelita, tenías unos 5 años en aquel entonces, a lo mejor, probablemente. Y hoy está ahí en la consola. ¿Cuántos niños más? ¿Su niña cuántos años tenía, Marilu? Tenía 6. 6 años. Y ya está cantando aquí. Estamos viendo cómo el Señor mueve y hace crecer a su familia. De tal manera que la iglesia empieza a tener ya ese desarrollo, incluso con aquellos niños que llegaron. Y llegan hermanos nuevos que vienen también a traer sangre nueva a la iglesia. Nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de sacarle provecho a los dones que el Señor nos ha dado. Pero hay una cosa que debe ser muy importante. Les digo, en esa relación con el Señor, nos debe de generar el deseo de compartirlo con otros. Dice a partir del verso 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y quién es Felipe, mis hermanos? El otro discípulo de Juan que siguió a Jesús y que le preguntó, ¿dónde moras? Es este mismo Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La invitación está ahí. La invitación está de tal manera que nosotros vivimos esa relación con el Señor y empezamos a compartirla. ¿Qué tiene de especial esa fotografía, mis hermanos? Estos jovencitos que están ahí han venido en el culto de la tarde principalmente. Uno de ellos llegó, se enamoró del Señor y empezó a invitar. Y ya lleva 4. De decirles, vengan y vean. Nada más. Señor, ¿qué le voy a compartir a esta persona? Ven y ve. Ven. Vamos a la casa. Yo te presento ahí a los hermanos. Eso es lo que ha hecho. Y ha traído a 4. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que el Señor esté haciendo esto! Y a veces nos complicamos la vida con qué les voy a decir o qué les voy a compartir. Tan sencillo que es, ven y ve. A ver, repitámoslo. Ven y ve. ¿Así? ¿Ya se lo memorizaron? La próxima vez que tengan alguna duda, díganle, ven y ve. Por ti mismo, date cuenta. Date cuenta de lo que está pasando ahí. El verdadero encuentro con Jesús, mis hermanos, siempre, siempre, siempre se convierte en un testimonio. Siempre. Andrés, el hermano, trajo a Pedro. Felipe trajo a Natanael. Y el Evangelio, mis hermanos, puede avanzar tranquilamente de persona a persona. Uno y otro y otro y otro. Con esa relación que tenemos. Y es parte de la gran comisión. En Mateo 28 encontramos, vayan y hagan discípulos. Vayan. Así es de que no nos mortifiquemos con todo esto, mis hermanos. Es tan sencillo como decirle a la gente, vengan y vean. Pero también es un gran compromiso. Les decía en el principio cuando leíamos en el Salmo 139 al final, examíname, oh Dios. ¡Wow! Examíname, oh Dios. De veras, es un gran compromiso. Porque cuando yo le diga a una persona, ven y ve, ¿qué va a ver en nosotros? ¿Qué va a ver? Y por eso les digo, es un gran compromiso el que tengamos nosotros una vida que podamos dar un testimonio del Señor en nosotros. Dice a partir del verso 46, en la siguiente diapositiva. También hay que entender una cosa, esa expresión de ven y ve nos va a abrir los ojos a una vida con propósito, mis hermanos. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esta fotografía, todas las fotografías las escogí a propósito. En esta fotografía estamos llevando ya a esos discípulos al Señor. Estamos presentándoselos al Señor. Así como Felipe, así como Andrés, que llevaron a Pedro y a Natanael, así también la iglesia debe de llevar a otros y decirles, este es el Señor. Aquí está. Oye, ¿qué más hay que entender? Bueno, vámonos paso por paso. Pero mis hermanos, hay que entender esto. Ven y ve. Nos abre los ojos totalmente a una vida con propósito. En esta parte que ustedes léanla, por favor, completamente, es de Juan capítulo 1. Y van a ver cómo al final, y se los leo, dice el Señor en el verso 51, y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tu vida, mi hermano, en esta relación con el Señor, va a ser de impacto. Va a ser de impacto. Ven y ve. El Señor sigue diciéndotelo. Ven y ve. Pero también hay que irlo repitiendo más adelante. En esta relación con Jesús, no era que cuando les dijo Jesús, vengan, y les decían, ¿dónde moras? Vengan y vean. No era que les iba a dar toda una disertación de lo que era su vida, de todo lo que era el Mesías. Simple y sencillamente tuvieron un tiempo de compañía, un tiempo de compañerismo. No dice nada. ¿Cenaron? Seguramente. Compartieron los alimentos. Pasaron un buen tiempo platicando algunas cosas. No lo dice. Descansaron. ¿Y cómo puedes descansar si sabes que Jesús está ahí contigo? Piénsenlo. ¿Qué tal estás durmiendo, mi hermano? Honestamente, ¿qué tal están durmiendo? ¿Bien? ¿De corridito? ¿Qué dice el Salmo 4? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Amén. Salmo 4:8. Si sabes que el Señor está ahí contigo, caray, yo creo que vas a dormir sabiendo que estás totalmente protegido. No te pide que entiendas todo, mi hermano. Pero ¿qué tal un paso a la vez? No te pide que sepas todas las respuestas. Solo que te acerques. Solo que estés ahí, cerquita. Y no nos pide perfección, ciertamente. No, es que cuando ya esté preparado y estudie y lea y vea. No. Con que digas, aquí estoy. Con eso es suficiente. Con eso es lo único que es necesario. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te dice, ven y ve, y vas a ver. Y si vas a ver, vas a cambiar. Y si vas a cambiar, vas a llamar a otros, mis hermanos. Así con eso. ¿Qué te quiero decir al final con todo esto? Mi hermano, mi hermana, dedícale ese tiempo al Señor. Dedícale a leer la palabra semana a semana, día a día. No lo veas, bueno, al principio a lo mejor lo vas a ver como una obligación. Pero va a pasar el tiempo y va a llegar un momento en donde digas, híjole, necesito leer un poquito más. ¿Han leído algún libro? ¿No? El último que leyeron, El Principito, van a decir. Náufragos. ¿Han sentido esa necesidad de seguir leyéndolo hasta terminar? Cuando lleguemos a ese punto con la palabra de Dios, créanmelo, estamos del otro lado. En donde digas, o más bien que te digan, oye, ya apaga la luz, hombre, ya me quiero dormir. Cuando tengas esa sensación, cuando quieras, les hablaba yo del enamoramiento, cuando estaban, sobre todo cuando estamos en aquella época de noviecitos, en donde se nos hace tarde para ver a la novia o al novio, donde sientes ese deseo de que faltan 5 minutos y parece que son 3 horas las que faltan para ver a la novia o al novio. Cuando tengamos esa sensación de ver la palabra, de leer la palabra, las cosas son diferentes totalmente nosotros. Va a llegar el momento en que pases de esa obligación que como disciplina la tengas que tomar, al hecho de que por amor la estés leyendo en esa necesidad de estar conociendo más del Señor. ¿Qué podemos ver con todo esto? Mi hermano, no te quedes en la teoría. Es bonita la palabra, totalmente. Es hermosa. Vívela. Vívela. Agarra un versículo, de un capítulo, lo que tú quieras, algo que te llame la atención. Pero eso, apropiatelo, como los versículos que leíamos hace un momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque Pablo dice, he vivido en abundancia y he vivido un poco. En todo estoy enseñado.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que venga. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y eso implica una fe para con el Señor enorme. Lo he dicho muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin comer, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que dormir en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste necesidad de algo básico? El Señor ha cubierto tus necesidades una y otra vez. ¿Y saben qué va a pasar? Lo va a seguir haciendo. En todo tiempo. Y si el Señor ha sido grande conmigo, y si el Señor ha sido misericordioso conmigo, lo va a hacer con ustedes. Y lo va a hacer con aquellas personas que invitemos y que les digamos, ven y ve. Ven y ve. Así como pasó con el hecho de que Andrés llevó a Pedro y con el hecho de que Felipe llevó a Natanael, así también con el hecho de que este hermanito que está trayendo a sus amigos, es una maravilla de veras poder ver lo que está sucediendo en la vida de ellos. Luis Ángel se llama, para mayor precisión, hasta el nombre tiene. Entonces, con todo, mis hermanos, quédense con esto. No necesitan aprenderse toda la Biblia, pero sí necesitan tener el corazón para decirle, ven y ve. Pero cuando tengamos ese corazón también, tengamos en cuenta también nuestro testimonio y vivir en esa idea de decirle, ven y ve. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, pero estoy viendo lo que tú dices en el Señor y mira cómo vives. Tenemos que ser congruentes en esa manera de vivir y de hacer. Yo digo que soy, tengo que cumplirlo, tengo que vivirlo. Y a veces pensamos que no pasa nada y al fin y al cabo yo aquí me porto muy bien, pero allá afuera soy otra persona. Mis hermanos, tenemos que ser, insisto, congruentes. Tenemos que vivir conforme a lo que decimos que somos. No como, perdón por la expresión, tengo que hacerlo porque pues así es. No, que el amor del Señor nos mueva a hacerlo así. Que el amor del Señor sea el que nos impulse a invitar a la gente. No es el hecho de decir, bueno, ven, te voy a invitar. No lo hagas. Si es así, mejor no lo hagas. No es que tengo que juntar aquí, dice que tengo que juntar a 3. Pues no. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer, hazlo por amor. En el amor del Señor. Vive la palabra del Señor de tal manera que, insisto, versículo a versículo podamos tener en nosotros esa fidelidad, esa fe, esa fortaleza, esa resistencia a todo lo que pueda ser el enemigo también. Oramos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón esa expresión de ven y ve. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces en esta iglesia. Te ruego, mi Señor, que en nuestros corazones haya ese deseo, Padre, de compartir, Señor, pues esa relación que tenemos contigo con otras personas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.